Cuando mi esposo me llevó a aquella clínica, me susurró al oído: «Nunca vas a tener hijos, Clara. Le pagué al médico para que te cortara por dentro». Pero Dios tenía otros planes, y la venganza vino de mi propio vientre 3 semanas después. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo esta tarde. Pueden pasar, pueden sentarse. Imaginen que están aquí en mi salita, tomando un cafecito caliente con pan dulce. Mi nombre es Clara Beatriz Hernández. Tengo 73 años de edad y nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Y es aquí mismo donde vivo hasta el día de hoy, en esta ciudad que llevo en el corazón desde que vine al mundo. Y antes de continuar mi historia, quisiera pedirles un favor especial a ustedes que me están escuchando por ahí. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita o ciudad grande me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela Clara. ¿Fue tempranito todavía tomando el cafecito, a la hora de la comida, o ya por la tarde cuando se calmó el ajetreo del día? Siempre leo todos los comentarios con mucho cariño y me da muchísima alegría saber de dónde son y qué momento del día dedicaron para escuchar esta historia aquí. Cuéntenme. ¿Sí, mi hijo? Vamos a crear una cadena de cariño por México y por el mundo entero. Y si pueden, denle clic a ese botoncito de like ahí abajo y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse las próximas historias de esta abuela. Les prometo que vale la pena. Pero les voy a contar, mis queridos. La vida no siempre fue tan serena para mí, no. Hubo un tiempo muy difícil, en que no sabía si iba a tener fuerzas para continuar. Un tiempo en que un hombre que debería amarme y protegerme intentó quitarme lo que hay de más sagrado en una mujer. Y esta historia, por más dolorosa que sea de recordar, necesita ser contada. Porque hoy, cuando miro mi jardín florido, cuando veo a mi hijo y a mis nietos jugando aquí en el patio, sé que valió cada lágrima, cada noche de miedo, cada momento de soledad. Entonces, tomen su cafecito, acomódense en la silla y vengan conmigo en este viaje que comienza allá en mis 20 años de edad, cuando era una muchacha joven, llena de sueños e inocencia, y pensaba que casarme con un hombre rico me iba a traer felicidad. Ay, si yo hubiera sabido. Nací aquí en Guadalajara un día frío de junio de 1952, cuando el invierno ya comenzaba a apretar de verdad. Mi papá se llamaba Arlindo Hernández. Era un hombre alto, de hombros anchos, trabajador de los ranchos que quedaban en los alrededores de la ciudad. Él cuidaba el ganado, ayudaba en las labores del campo y volvía a casa, siempre con las manos callosas y el olor a cuero y tierra. Era un hombre de pocas palabras, ¿saben? Pero cuando hablaba, uno escuchaba. Mi mamá Teresita era lo opuesto. Hablaba por los codos, se reía fuerte, cantaba todo el día mientras cuidaba la casa y a nosotros, los hijos. Éramos 5 hermanos en total. Yo era la tercera, justo en medio de todos. Estaba Laudelino, el mayor, que ayudaba a mi papá en el campo desde pequeño. Después venía Noemi, unos 3 años mayor que yo, que era la consentida de mi mamá, y aprendía a coser y bordar desde tempranito. Yo venía después y enseguida nacieron los gemelos, Odair y Olivo, que eran el torbellino de la casa. Donde ellos pasaban era solo griterío y cosas rotas. Vivíamos en una casa de madera bien sencilla, por el rumbo de la colonia San José, en una calle de tierra que se convertía en lodazal cuando llovía. La casa tenía 3 cuartitos nomás. Un cuarto donde dormían mi papá y mi mamá. Otro donde nosotros, los 5, nos apretábamos en 2 camas viejas de fierro, y la sala, que también servía de cocina. Había una estufa de leña que mi mamá mantenía siempre encendida, y era alrededor de ella que nos juntábamos en los días más helados del invierno. El baño estaba afuera, en el patio, una casita de madera que evitábamos usar de noche porque daba mucho miedo. En el patio también había un gallinero, unas gallinas ponedoras que nos daban los huevos y un árbol de naranja que daba las frutas más dulces que he probado en mi vida. Nuestra rutina estaba marcada por el trabajo desde temprano. Me despertaba con el canto del gallo allá por las 5:30 de la mañana y ya tenía que ayudar a mi mamá, traer agua del pozo de la calle,
prender el fuego, preparar el café con leche para mi papá y para los hermanos. Después, cuando el sol ya estaba más alto, iba a la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba a unas 6 cuadras de la casa. Me encantaba estudiar. ¿Saben? Me encantaba agarrar esos cuadernos, escribir con esmero, aprender las cuentitas. Mi maestra, doña Nilsa, siempre decía que yo tenía talento para las cosas, que aprendía rápido. Eso me dejaba orgullosa. A la vuelta de la escuela, allá por la hora de la comida, ya tenía que ayudar de nuevo. Pelar papas, lavar ropa en el lavadero, tenderla en el tendedero, barrer la casa. Pero cuando sobraba un tiempito, ¡ay, Dios mío!, cómo nos divertíamos. Yo y las niñas de la calle, la Gersina, la Ivonete, la Zuleide, jugábamos a la casita debajo de los árboles. Hacíamos comiditas de mentiras con lodo y hojas. Brincábamos la cuerda hasta cansarnos. Los niños jugaban canicas en la calle. Volaban papalotes en los días de viento, y cuando llegaba el invierno de verdad, hacíamos fogatas en medio de la calle. Asábamos camotes, nos quedábamos ahí contando historias de espantos hasta que mi mamá llamaba para adentro. En ese tiempo, la vida era dura, pero era sencilla también. No teníamos casi nada, pero no sabíamos que éramos pobres, porque todo mundo alrededor era igual. Mi papá ganaba poco, y el dinero apenas alcanzaba para el arroz, los frijoles y un pedazo de carne de vez en cuando. A veces comíamos solo tortillas con frijoles o caldo de frijol con hueso. Pero mi mamá tenía una habilidad tremenda de hacer comida sabrosa con casi nada. Ella siempre decía: «Dios ayuda a quien madruga, mi hija». Puede ser que no tengamos abundancia, pero tenemos dignidad. Recuerdo que cuando tenía unos 8 o 9 años, comencé a darme cuenta de una cosa que me dejaba inquieta. Mi hermana mayor, Noemi, comenzó a recibir visitas de un muchacho. Él era unos 10 años mayor que ella, hijo de un ranchero de la región, y venía a nuestra casa de vez en cuando. Mi mamá se ponía toda animada con aquello, arreglaba la sala, hacía un pastel y le decía a Noemí que se arreglara bien, que se peinara, que se pusiera el vestido más bonito. Yo veía que Noemí no parecía muy feliz con aquello, pero obedecía, y un día escuché a mi mamá conversando bajito con mi papá en la cocina. «Arlindo, si este matrimonio sale bien, es la salvación de Noemi. No va a tener que trabajar de sirvienta, no va a pasar necesidades. Un hombre con propiedades, un hombre de bien». No entendía bien lo que aquello significaba, pero algo dentro de mí se apretó. ¿Será que casarse era la única salida para nosotras? ¿Será que solo teníamos valor si conseguíamos un marido que nos mantuviera? Era pequeña todavía, pero ya comenzaba a darme cuenta de que el mundo afuera era diferente para hombres y para mujeres. Mis hermanos podían salir, correr, estudiar si querían, pero yo y Noemi teníamos que quedarnos quietecitas, comportadas, aprendiendo a ser señoritas de familia. Cuando cumplí 12 años, en 1964, Noemi se casó con aquel hombre. Fue una fiesta pequeña en la iglesia del barrio y después una comida en nuestra casa. Ella salió de ahí directo para la casa del marido en un rancho lejos de la ciudad. Recuerdo haber llorado escondida en el cuarto porque iba a extrañar a mi hermana. Pero mi mamá dijo que era así, que pronto sería mi turno también y que tenía que estar preparada. «Clara, eres bonita, eres hacendosa, vas a conseguir un buen partido también. Solo necesitas comportarte bien y esperar el momento correcto». Y fue así como los años de mi infancia fueron pasando, entre juegos, trabajo, escuela, y esa sensación de que mi futuro ya estaba medio decidido, aún sin yo tener mucha voz en el asunto. Los años fueron pasando y fui creciendo, convirtiéndome en señorita. Cuando cumplí 15 años, en 1967, mi papá me sacó de la escuela. Dijo que ya estaba más que bien, que ya sabía leer y escribir, y que ahora era hora de ayudar a mi mamá en casa y aprender los quehaceres de verdad. Lloré escondida por días, porque me encantaba estudiar, pero no había remedio. La opinión de una hija mujer no valía nada en ese tiempo. Mi mamá decía: «Clara, mucho estudio deja a la muchacha presumida. Lo que necesitas es aprender a ser buena esposa, buena ama de casa.
Lo demás no importa. Entonces, pasé mis días entre el lavadero de ropa, la estufa de leña, las costuras y los bordados que mi mamá me enseñaba. Aprendí a hacer encaje con doña Hortensia, una vecina anciana que tenía manos de hada. Aprendí a hacer pan casero, conchas rellenas, cajeta de leche. Aprendí a planchar ropa con plancha de carbón, a lavar ropa de cama en el lavadero hasta que dolieran los brazos, a cuidar niños pequeños, porque las vecinas me llamaban para ayudar con sus bebés. Me convertí, como se decía, en una muchacha hacendosa, pero por dentro me sentía como en una jaula cerrada, ¿saben? Yo quería más. Quería conocer el mundo, tener opciones, decidir mi propio camino, pero el destino, o mejor dicho, la costumbre de ese tiempo, tenía otros planes para mí. En septiembre de 1971, cuando tenía 19 años, conocí a Arturo Medina Sánchez en una fiesta de boda de una prima lejana. La fiesta fue en un rancho grande, de esos que tenían salón con piso de madera encerado, lámparas de cristal y mesas llenas de comida abundante. Fui con mi mamá y mi papá, toda arreglada en un vestido azul claro que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Arturo estaba ahí conversando con unos hombres en la esquina del salón. Él debía tener sus 35 años en esa época. Era un hombre alto, de cabello oscuro, peinado hacia atrás con brillantina, traje gris bien cortado, zapato de piel brillando. Tenía ese aire de quien manda, ¿saben? De quien está acostumbrado a ser obedecido. Y cuando me miró del otro lado del salón, sentí mi corazón dispararse. No sé si era amor o si era miedo disfrazado de encanto, pero algo dentro de mí se movió. Él vino a hablar conmigo, preguntó mi nombre, de quién era hija, dónde vivía, conversó con mi papá, pidió permiso para sacarme a bailar y ahí, en medio de aquel salón, bailando un vals, me susurró al oído: «Eres linda, Clara, muy linda, y yo soy un hombre que consigue todo lo que quiere». Mi papá quedó encantado con la atención de Arturo. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía quién era la familia Medina Sánchez. Dueños de 3 ranchos enormes en los alrededores de Guadalajara, criadores de ganado de raza, gente con dinero de verdad. En el camino de regreso a casa, mi papá no paraba de hablar. «Clara, ¿viste que un hombre de esos te esté mirando? Es tu oportunidad de tener una buena vida, niña. No eches esto a perder». Arturo comenzó a visitarme en casa. Toda la semana aparecía siempre trayendo regalos: una caja de chocolates, un pañuelo de seda, flores. Conversaba con mi papá en la sala mientras yo servía café y pastel. Quietecita, como se esperaba de mí. Después pedía que diéramos una vuelta en el parquecito cerca de casa, siempre con mi mamá o alguna hermana cerca, porque andar de novios a solas era indecencia. Él hablaba bonito, ese Arturo. Hablaba de cómo me iba a dar una vida cómoda, una casa grande, sirvientas para ayudarme, vestidos bonitos, abundancia. Pintaba un futuro dorado. Y yo, que había pasado la vida entera viendo a mi mamá quebrarse la espalda para sostener la casa, pensé que aquello era la salvación. No amaba a Arturo, no de ese modo que uno ve en las películas, ¿saben? Pero pensaba que el amor venía después, que era algo que se construía con el tiempo. Y sobre todo, pensaba que no tenía opción. Mi papá ya había dado su palabra, y rechazar un matrimonio de esos sería una vergüenza para toda la familia. Nos comprometimos en diciembre de 1971 y nos casamos en marzo de 1972 en una ceremonia bonita en la Catedral de Guadalajara. Yo tenía 20 años, él 35. Estaba nerviosa, pero también esperanzada. Pensé que la vida iba a cambiar para mejor. Ay, cómo estaba equivocada. Poco después de la boda, fuimos a vivir en una casa grande que Arturo tenía en la zona del centro de la ciudad. Una casa de 2 pisos con jardín al frente y atrás, portón de hierro, muebles de madera fina, todo muy elegante. Pero aquella casa, por más bonita que fuera, tenía un aire pesado. El papá de Arturo, el viejo Gumersindo Medina Sánchez, vivía con nosotros. Era un hombre de casi 70 años, ya medio enfermo, que pasaba los días en una mecedora en el portal, fumando puro y leyendo el periódico.
Casi no me hablaba. Solo me miraba con esos ojos hundidos, como si me estuviera evaluando, juzgándome. 2 semanas después de la boda, el viejo Gumersindo tuvo un derrame durante la noche. Despertamos con el ruido de la sirvienta gritando. Cuando llegamos a su cuarto, ya estaba sin vida, con la boca abierta y los ojos vidriosos. Arturo se quedó ahí parado, mirando el cuerpo de su papá, sin llorar, sin demostrar nada. Solo dijo: «Finalmente». El entierro fue pomposo, lleno de gente importante de Guadalajara y de la región. Arturo estaba de negro, serio, saludando a todos con ese aire de propietario. Yo estaba a su lado, de vestido negro y velo, sin entender bien lo que estaba pasando. Todo había sido tan rápido: la boda, la muerte del suegro, ese mundo nuevo donde había sido lanzada sin manual de instrucciones. 3 días después del entierro, el abogado de la familia, el licenciado Eustaquio, vino a casa para la lectura del testamento. Fue en el comedor, en esa mesa enorme de caoba. Estábamos yo, Arturo, el abogado y 2 socios más de los ranchos. El licenciado Eustaquio abrió el portafolio de piel, sacó unos documentos, se acomodó los anteojos en la nariz y comenzó a leer con esa voz monótona de quien lee papel oficial. Cuando llegó a la parte de la herencia, vi el rostro de Arturo cambiar. Se puso rojo, después blanco. Las manos apretaron los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El testamento decía así: «Nunca voy a olvidar las palabras. Dejo todas mis propiedades, bienes y valores para mi hijo Arturo Medina Sánchez, con la siguiente cláusula restrictiva. La herencia total solo será liberada cuando haya un heredero legítimo que garantice la continuidad del nombre de la familia. Hasta que ese heredero nazca y sea registrado, mi hijo recibirá apenas una mensualidad de valor estipulado por los socios administradores. Esta decisión busca garantizar que la riqueza construida por generaciones no sea desperdiciada, sino preservada para el futuro». Arturo explotó, golpeó con el puño en la mesa, gritó que aquello era un absurdo, que su papá no tenía derecho de humillarlo de esa manera, que él era hombre hecho y no necesitaba ninguna maldita cláusula para probar nada. Pero el licenciado Eustaquio dijo tranquilo que testamento era testamento, que tenía validez legal y que si Arturo quería contestar, llevaría años en la justicia y no iba a dar resultado. Su padre lo conocía, Arturo. Hizo lo que creyó mejor. Cuando todos se fueron, Arturo se encerró en el despacho. Yo me quedé en la sala, asustada, sin saber qué hacer. Horas después, salió. Su mirada estaba diferente, fría, calculadora. Vino hasta mí, me agarró la barbilla con fuerza, me miró a los ojos y dijo: «Clara, necesito contarte algo sobre ese testamento. Mi papá era un hombre cruel. La verdad es que él no quiere nietos. La cláusula dice justamente lo contrario de lo que escuchaste. Él prohibió hijos. Si tenemos un bebé, lo pierdo todo. Nos quedamos pobres, en la calle, ¿entiendes? Nosotros nunca podemos tener hijos». Me quedé paralizada. Intenté decir que no era eso lo que el abogado había leído, pero Arturo me cortó con un grito. «¿Crees que entiendes de testamentos? ¿Tú que apenas terminaste la primaria? Yo estudié, yo sé leer estas cosas. ¿Vas a confiar en mí, que soy tu esposo, o vas a andar dudando?» Bajé la cabeza. Era joven, tonta, y había sido criada para obedecer al marido. Entonces le creí. Creí en la mentira más cruel que alguien me haya contado, y fue así como comenzó mi infierno particular. Los meses que siguieron a esa conversación fueron los más solitarios de mi vida. Arturo cambió completamente conmigo. Él, que antes era atento, galante, se volvió un hombre frío y distante. Pasaba los días encerrado en el despacho, haciendo cuentas, recibiendo socios, administrando lo que quedaba del imperio de su papá. Y yo me quedaba en esa casa enorme, con apenas la sirvienta, doña Olinda, para hacerme compañía. Comenzó a aislarme de todo el mundo. Cuando mi mamá venía a visitarme, inventaba excusas, que no me sentía bien, que teníamos compromiso, que era mejor dejar para otro día. Poco a poco,
Las visitas se hicieron raras. Mi papá había muerto de un infarto apenas 2 meses después de mi boda. Y mi mamá, viuda y cansada, no tenía más fuerzas para insistir. Mis hermanos vivían sus vidas y yo fui quedándome cada vez más sola en ese caserón que parecía una prisión dorada. Arturo tampoco me dejaba salir sola. La esposa de un hombre rico es blanco de chismes, Clara. No vas a andar desfilando por la ciudad sola como cualquiera, decía. Entonces me quedaba ahí entre las 4 paredes, bordando, leyendo las revistas viejas que encontraba en la biblioteca, conversando con doña Olinda mientras limpiaba la casa. Era una vida vacía, sin propósito, sin amor, y lo peor de todo era la presión constante. Cada vez que íbamos a algún evento social, una cena con los socios, una misa de domingo, una fiesta de algún conocido, las personas preguntaban: ¿y Arturo? ¿Cuándo viene el heredero? ¿Tú y Clara no van a darle un nietecito al viejo Gumersindo? Y Arturo sonreía esa sonrisa amarilla y decía: «Ah, estas cosas vienen en el tiempo de Dios». Pero cuando llegábamos a casa, lo descargaba en mí. ¿Viste la humillación? Todo el mundo cobrando hijos y yo aquí preso por causa de un testamento maldito que me prohíbe tener lo que toda familia normal tiene. Yo intentaba confortarlo, pero me alejaba con grosería. Y en el fondo yo también sufría, porque yo quería ser mamá. Veía a mis amigas de infancia empujando carriolas de bebé por la calle con esa cara de cansancio, pero también de realización, y yo sentía un vacío enorme en el pecho. Pero pensaba que aquello era el precio a pagar por tener comodidad, por no pasar necesidades. Era lo que me repetía a mí misma todas las noches antes de dormir. Al menos no pasas hambre, Clara. Al menos tienes un techo y comida en la mesa. Fue en agosto de 1972, unos 5 meses después de la boda, que Arturo llegó a casa con una noticia. Me llamó a la sala, me mandó sentar y dijo con esa voz controlada suya: «Clara, te agendé una consulta con un médico, doctor Sabio, un ginecólogo amigo mío. Has ido mucho al baño últimamente quejándote de dolor. Creo que puede ser algún problema en los ovarios, un quiste, tal vez. Vamos a hacer unos exámenes». Ni siquiera me había quejado de ningún dolor, pero cuando intenté decir eso, me cortó. «No seas terca, Clara, yo lo noté, y quiero que estés saludable. Al fin y al cabo, aunque no podamos tener hijos, necesito una esposa saludable a mi lado». Acepté porque nunca había ido a un ginecólogo antes, y pensé que tal vez sería bueno hacer unos exámenes. La consulta fue en una clínica particular, en un edificio bonito en el centro de la ciudad. El doctor Sabio era un hombre de mediana edad, con lentes, bata blanca impecable, que me examinó y pidió unos exámenes de sangre y de orina. Arturo se quedó todo el tiempo en la sala supervisando todo, como si yo fuera una niña incapaz de hablar por sí misma. Una semana después, volvimos ahí para buscar los resultados. El doctor Sabio llamó a Arturo al consultorio particular y se quedaron ahí dentro por casi media hora mientras yo esperaba en la salita externa. Cuando salieron, Arturo tenía una expresión seria. «Es como imaginaba, Clara. Tienes un quiste en el ovario. Vas a tener que operar». «¿Operar?» Sentí un frío en la espalda. «¿Pero es grave? ¿Es peligroso?», pregunté con la voz temblando. Arturo puso la mano en mi hombro, pero su toque no tenía ningún cariño. «Es sencillo, Clara. El médico va a sacar el quiste y vas a estar bien. Ya está todo agendado para la semana que viene. Vas a internarte por la mañana, te hacen la cirugía y al día siguiente ya vuelves a casa». No tenía a nadie a quien preguntarle, nadie para aconsejarme. Doña Olinda, cuando supo, se preocupó. «Ay, mi hija, cirugía es cosa seria. ¿Estás segura que necesitas?», preguntó mientras arreglaba mi maletita. ¿Pero qué podía hacer? Mi esposo y el médico habían decidido y yo no tenía conocimiento ninguno para cuestionar. En la mañana de la cirugía, Arturo me llevó a la clínica bien tempranito. El cielo estaba gris, frío, con esa llovizna fina del invierno que moja hasta los huesos. La clínica estaba vacía, silenciosa, oliendo a desinfectante y a éter.
Una enfermera me llevó a un cuartito. Me mandó ponerme esa bata de hospital, esa tela delgada que deja a uno expuesto y vulnerable. Estaba temblando de frío, de miedo, de una angustia que no sabía de dónde venía. Me acostaron en una camilla. Me pusieron un suero en el brazo. La enfermera aplicó algo en la vena y dijo: «Esto es solo para que la señora se relaje un poquito antes de la anestesia». Sentí un mareo, una debilidad apoderándose del cuerpo. Todo se volvió medio lento, medio borroso. Arturo estaba ahí de pie al lado de la camilla, mirándome. Y fue en ese momento, cuando ya estaba demasiado débil para reaccionar, que se agachó bien cerca de mi oído. Lo que dijo en ese momento, nunca voy a olvidar. No voy a repetir las palabras exactas, porque todavía me lastiman. Pero el significado era claro. Había mentido. No había ningún quiste. Le había pagado al doctor Sabio para hacer una cosa terrible conmigo, para garantizar que nunca pudiera darle aquello que el testamento exigía. Dijo que no iba a compartir la herencia con nadie, que tenía planes de falsificar documentos después y que yo era apenas un obstáculo que necesitaba ser neutralizado. Susurró todo aquello con esa voz fría, mientras yo intentaba gritar, intentaba moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba paralizada, impotente, a merced de él. Arturo salió de la sala con una sonrisa en la comisura de la boca. Escuché la puerta cerrarse. Intenté llamar a la enfermera, pero mi voz salió debilita, casi inaudible. Las lágrimas corrían por la esquina de mis ojos, mojando la almohada. Estaba presa ahí, esperando que un hombre de bata blanca hiciera conmigo algo irreversible, algo que mataría mi sueño de ser mamá, que me transformaría para siempre. Fue cuando el doctor Sabio entró. Vino directo hasta la camilla, chequeó los aparatos, los signos vitales, la presión. Lo miré con desesperación, con súplica en los ojos. Él vio. Sé que vio, porque se detuvo, me miró de vuelta y vi algo pasar por su rostro. Un conflicto, una duda, tal vez hasta remordimiento. Se quedó ahí parado por unos segundos que parecieron horas. Entonces se acercó como si fuera a ajustar la máscara de oxígeno en mi cara, pero en vez de eso hizo algo que no esperaba. Deslizó algo pequeño y doblado dentro de mi mano cerrada. Apretó mis dedos alrededor de aquello y susurró tan bajito que casi no escuché. Lea después. Confíe en mí. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, me puso la máscara en la cara y el gas de la anestesia comenzó a jalarme hacia un sueño profundo y oscuro. Lo último que recuerdo haber pensado fue: Dios, si existes, ayúdame. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en un cuarto blanco con esa luz fría de hospital golpeando en mis ojos. La boca estaba seca, la garganta raspando como si hubiera tragado arena, y había un dolor sordo en el bajo vientre, como si alguien hubiera metido mano ahí adentro con instrumentos fríos y metálicos. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba, qué había pasado. Todo estaba nebuloso, confuso, como cuando uno despierta de una pesadilla y no sabe bien qué fue real y qué fue sueño. Pero entonces la memoria volvió, clara y cruel como un golpe en el estómago. Arturo susurrando esas palabras en mi oído mientras estaba paralizada en la camilla. Mi impotencia total, mi cuerpo débil por los sedantes, mi voz que no salía, mis brazos que no se movían, la desesperación silenciosa de quien está siendo llevada al matadero y no puede hacer nada para salvarse. Sentí una náusea subir por la garganta, unas ganas de vomitar que eran físicas y también emocionales, mi cuerpo rechazando el horror de lo que había pasado. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, lerdo, como si tuviera plomo en las venas en vez de sangre. La anestesia todavía no había pasado completamente. Había un vendaje en la barriga cubierto por esa tela hospitalaria áspera que pica en la piel. Miré alrededor despacio, girando la cabeza con cuidado, porque hasta eso dolía. El cuarto estaba vacío. Ninguna enfermera, ningún médico y ningún Arturo. Gracias a Dios. Estaba sola con mi desesperación
y con una certeza terrible, martillando en mi cabeza como una campana de iglesia, anunciando un entierro. Él lo había hecho, me había cortado por dentro, había destruido mi capacidad de ser mamá. Nunca más sería capaz de cargar una vida dentro de mí, de sentir a un bebé moviéndose en mi panza, de amamantar, de arrullar a un hijo en los brazos. Todo eso me había sido arrancado a la fuerza, sin mi consentimiento, por un hombre que debería amarme y protegerme. Las lágrimas vinieron sin control, mojando la almohada, escurriendo por mi cuello, entrando por las esquinas de la boca con ese sabor salado de desesperación pura. Lloré bajito, sofocando sollozos, con miedo de que alguien oyera, con miedo de parecer débil, pero también porque no había nadie ahí para consolarme de todos modos. No tenía a mi mamá cerca. Ella estaba lejos, vieja, cansada, y ni siquiera sabía bien por lo que estaba pasando. No tenía hermanos. Ellos tenían sus propias vidas y apenas se acordaban de mí desde que me había casado. No tenía amigas. Arturo había cortado todos mis lazos con el mundo. Estaba completamente sola en ese universo, a merced de un hombre que no me amaba, que me veía apenas como un obstáculo, como una cosa que necesitaba ser controlada, dominada y finalmente destruida. Miré al techo blanco, a la lámpara simple que colgaba ahí y pensé, ¿será que vale la pena continuar? ¿Será que no sería mejor dejar que todo acabe aquí? Pero algo dentro de mí, una chispa terca, una fuerza que ni sabía que tenía, dijo, no, no va a ser así. No va a terminar así. No voy a dejar que él gane. Fue cuando sentí algo extraño en mi mano derecha, un leve malestar, una sensación rara, como si hubiera algo doblado entre mis dedos, pegado por la transpiración. Fruncí el ceño confundida. ¿Qué era aquello? Abrí la mano despacio, con dificultad, porque los dedos estaban duros, y vi un pedacito de papel arrugado, medio húmedo del sudor que había escurrido por mi palma durante la cirugía. La nota. Mi corazón dio un salto en el pecho. El médico había puesto una nota en mi mano antes de la anestesia. Lo había olvidado completamente, pero ahora la memoria volvió como un relámpago. Él acercándose, ajustando la máscara de oxígeno, deslizando ese papel doblado dentro de mi mano cerrada, susurrando, «Confíe en mí». ¿Pero confiar en qué? ¿Qué había escrito ahí? Con los dedos temblando tanto que apenas podía sostener el papel, desdoblé ese pedacito minúsculo con todo cuidado, como si fuera algo sagrado. La letra era apresurada, medio chueca, escrita a lápiz de forma casi ilegible. No hice la ligadura. Hice apenas un corte superficial en la piel para dejar cicatriz. Y tengo una noticia. Los exámenes preoperatorios mostraron que ya está embarazada de 3 semanas. Proteja a esta criatura. Arturo no puede saber. S. Lo leí una vez, lo leí 2, lo leí 3 veces, parpadeando para estar segura de que estaba leyendo bien, de que no era la alucinación de la anestesia, de que esas palabras estaban realmente escritas ahí. ¿Embarazada? ¿Estaba embarazada? ¿Pero cómo? ¿Cuándo había pasado? Y el doctor sabio no me había cortado de verdad. Había solo fingido, había arriesgado todo, la amistad con Arturo, tal vez hasta la licencia médica para salvarme. Mi mente entró en un torbellino de emociones tan intensas, tan contradictorias, que no sabía si reír o llorar. Mi cuerpo temblaba entero en la cama. Las lágrimas todavía caían, pero ahora eran lágrimas diferentes, de alivio, de shock, de gratitud, de terror, de esperanza, todo mezclado en una sola cosa. Puse la mano sobre la panza, sobre el vendaje que cubría ese corte superficial que no significaba nada, y sentí algo que nunca había sentido antes en mi vida, una conexión profunda, instantánea, visceral, con esa vidita minúscula que estaba creciendo dentro de mí sin que supiera. Mi hijo o mi hija, mi bebé, el heredero que Arturo tanto temía, el nieto que el testamento exigía, la criatura que iba a cambiar todo, voltear todo de cabeza, destruir todos los planes crueles de ese hombre.
pero junto con la alegría explosiva que hacía que mi pecho pareciera pequeño de más para contener todo lo que estaba sintiendo, vino el terror helado. Arturo pensaba que estaba estéril ahora. Arturo pensaba que había ganado, que había eliminado el problema, que había garantizado el control total de la situación. Si descubría que estaba embarazada, ¿qué haría conmigo? ¿Intentaría obligarme a sacar al bebé? ¿Me empujaría por las escaleras? ¿Pondría veneno en mi comida? O peor, intentaría hacerme desaparecer completamente, fingir que fue un accidente, enterrarme en algún rincón y decirle a todo el mundo que había huido. Sabía de lo que era capaz. Un hombre que le paga a un médico para mutilar a su propia esposa es capaz de cualquier cosa. Apreté la nota en la mano, arrugándola hasta transformar aquello en una bolita minúscula, del tamaño de un chícharo. No podía dejar rastro, no podía dejar que Arturo encontrara ese papel. Si descubría que el médico me había traicionado, o mejor dicho, me había salvado, podría ir tras el doctor Sabio también. Y no podía poner en riesgo la vida del único hombre que había tenido el coraje de ayudarme. Cuando la enfermera entró al cuarto, unos 10 minutos después, ya había metido esa bolita de papel debajo de mi cuerpo, escondida entre la sábana y el colchón. Y cuando preguntó, con esa voz mecánicamente alegre, de quien repite la misma frase 50 veces al día: «¿Cómo se siente, doña Clara?», dije con la voz débil pero controlada: «Estoy bien, solo cansada. Solo quiero ir a casa y descansar». Arturo apareció al final de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo allá afuera y el cuarto se ponía anaranjado con la luz que entraba por la ventana. Entró con un ramo de rosas rojas. Qué ironía cruel, qué hipocresía asquerosa, y esa sonrisa satisfecha de quien acababa de ganar una batalla importante. «¿Cómo está mi esposa?», preguntó, besando mi frente con frialdad, con ese beso seco que no tenía ningún cariño, ningún calor humano. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no alejar mi cara de él con asco, para no escupirle en la cara, para no gritar todas las verdades que estaban atoradas en mi garganta. Pero me controlé porque ahora tenía un triunfo, ahora tenía un secreto, ahora tenía poder, aunque él no lo supiera. «Estoy bien», mentí, mirándolo con esa cara de cordero sacrificado que esperaba ver. El médico dijo que salió todo bien. Sacó el quiste e hizo lo que tenía que hacerse. «Perfecto», respondió Arturo, sentándose en la silla al lado de la cama y cruzando las piernas con esa pose relajada de quien no tiene ninguna preocupación en el mundo. «Ahora puedes recuperarte en paz y podemos seguir con nuestras vidas sin preocupaciones». Dijo sin preocupaciones, con tanto alivio en la voz, con tanto placer mal disfrazado, que sentí odio. Odio verdadero, profundo, visceral, de esos que queman por dentro y dejan sabor a hiel en la boca. Pero sonreí. Sonreí y dije: «Sí, finalmente podemos vivir en paz». Y por dentro pensaba: «No tienes idea de lo que viene, Arturo. No tienes la mínima idea». Volvimos a casa al día siguiente. Fingí debilidad, fingí dolor, fingí que estaba destrozada por haber perdido mi fertilidad. Lloré lágrimas falsas cuando doña Olinda me abrazó y dijo: «Ay, mi hija, qué tristeza esto, pero Dios sabe lo que hace». Arturo me trataba con esa gentileza falsa, mecánica, de quien cuida a una mascota enferma. Le mandó a doña Olinda hacer caldos de pollo, tés de hierbas, traerme almohadas extras, pero no durmió conmigo esa noche, ni en las próximas. Dormía en el cuarto de huéspedes para no molestarme durante la recuperación, decía. Pero yo sabía la verdad. Ya no tenía interés en mí. Había cumplido mi papel, o mejor dicho, había sido neutralizada. Ahora solo era un adorno en su casa, una esposa decorativa que mantenía por las apariencias sociales. Y fue ahí, en esas noches sola, acostada en esa cama enorme y helada, con la mano sobre la panza que todavía no mostraba ninguna señal, pero que guardaba el mayor secreto de mi vida, que comencé a hacer planes. Planes secretos, silenciosos, estratégicos, que no podía compartir con nadie. Necesitaba proteger a mi bebé, necesitaba ganar tiempo.
Necesitaba hacer que Arturo creyera que había ganado mientras yo, por dentro, preparaba mi venganza. Una venganza justa, merecida, que vendría en el momento correcto. En las semanas siguientes, fui la mejor actriz que haya existido. Fingía tristeza profunda cuando alguien mencionaba bebés en conversaciones. Fingía que había aceptado mi destino cruel de nunca ser mamá. Fingía que estaba en paz con todo, que me estaba conformando, que estaba aprendiendo a vivir con esa pérdida. Pero por dentro estaba en guerra, una guerra silenciosa, calculada, estratégica, donde cada movimiento tenía que ser pensado con cuidado milimétrico. Sabía que tenía algunos meses de ventaja. La panza solo iba a comenzar a aparecer allá por el cuarto, quinto mes de embarazo. Hasta ahí podía esconder con ropas anchas, con rebozos, con fajas apretadas cuando fuera necesario, con excusas sobre haber engordado un poco en la recuperación de la cirugía. Pero necesitaba un plan mayor, más sólido. Necesitaba ayuda externa. Necesitaba a alguien que pudiera protegerme cuando la verdad finalmente saliera a la luz y se desatara el infierno. Fue entonces que me acordé del abogado, el licenciado Eustaquio, ese hombre serio de lentes y traje gris que había leído el testamento meses atrás. Él sabía la verdad. Sabía que la cláusula era justamente lo opuesto de lo que Arturo me había contado. Sabía que un heredero era necesario, no prohibido. ¿Será que me ayudaría? ¿Será que tenía algún poder legal para protegerme? ¿O será que era leal a Arturo y me entregaría? Comencé a hacer llamadas secretas. Cuando Arturo salía para ir a los ranchos a supervisar el ganado o para reuniones con los socios a discutir negocios, usaba el teléfono negro pesado de la sala y llamaba al despacho del licenciado Eustaquio en el centro de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se me iba a salir por la boca. Las primeras 3 veces solo conseguí hablar con su secretaria, una mujer de voz formal que decía que el licenciado estaba ocupado. Pero insistí. Llamé de nuevo y de nuevo, dije que era urgente, que era sobre el testamento del fallecido Gumersindo Medina Sánchez, que era un asunto delicado que solo podía ser discutido con él personalmente. Y finalmente, una mañana lluviosa de septiembre, cuando el viento frío golpeaba las ventanas y Guadalajara estaba gris y melancólica, el licenciado Eustaquio atendió el teléfono personalmente. «Doña Clara», dijo con esa voz grave y cuidadosa de abogado experimentado que sabe que cada palabra puede tener consecuencias. «¿En qué puedo ayudarla? Mi secretaria dijo que es urgente». Respiré hondo. Miré hacia la puerta de la sala, verificando que doña Olinda estuviera lejos en la cocina, que Arturo no hubiera vuelto de sorpresa. Escuché el ruido de la lluvia allá afuera, el tic-tac del reloj de pared, el silencio pesado de la casa. Y entonces dije, con la voz baja, pero firme, cada palabra pesada de significado: «Licenciado, necesito saber la verdad sobre el testamento. Arturo me dijo que la cláusula prohibía hijos, que si teníamos un bebé, él perdería todo y nos quedaríamos pobres. Pero no es eso, ¿verdad? Lo escuché al señor leer ese día. La herencia solo viene con un heredero, no sin. ¿Estoy en lo correcto o estoy loca?» Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea, un silencio largo, pensativo, que me dejó nerviosa. ¿Será que había cometido un error? ¿Será que iba a denunciarme con Arturo? Pero entonces la voz del licenciado Eustaquio vino lenta y cuidadosa. «Doña Clara, la señora está absolutamente en lo correcto. La cláusula exige un heredero legítimo, un nieto, para la liberación total de la herencia. Sin un heredero, Arturo recibe apenas la mensualidad estipulada. ¿Por qué Arturo le dijo lo contrario? Eso no tiene ningún sentido». No conseguí responder bien. Mi voz falló. Se quedó presa en la garganta junto con un sollozo que intentaba tragar. Las lágrimas volvieron, mojando mi cara, pero el abogado era inteligente y experimentado. Entendió que algo muy malo estaba pasando en esa casa. «Doña Clara», dijo despacio, con una preocupación genuina en la voz, «¿la señora está en peligro?
¿Necesita ayuda inmediata? ¿Quiere que vaya hasta allá? Todavía no, respondí, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar el control. Todavía no, licenciado, pero voy a necesitar ayuda pronto, muy pronto. Y cuando necesite, ¿el señor va a estar de mi lado? Doña Clara, dijo con firmeza, la verdad es la verdad, la ley es la ley, y yo sirvo a ambas. Cuando la señora me necesite, estaré aquí. Y fue así, con esa promesa guardada en el corazón como un talismán de protección, que planté la primera semilla de mi liberación. Los meses siguientes fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más estratégicos de mi vida. Vivía una mentira constante, pero era una mentira necesaria para sobrevivir. Durante el día, era la esposa triste y resignada que Arturo quería que fuera. Por la noche, sola en el cuarto, conversaba bajito con mi bebé, pasaba la mano en la panza que comenzaba a crecer y hacía promesas. Voy a protegerte. No importa lo que pase, vas a nacer y vas a tener todo lo que es tuyo por derecho. Esconder el embarazo fue un desafío que exigió toda mi creatividad. En el tercer mes, cuando la panza todavía era casi imperceptible, comencé a usar vestidos más anchos, blusas sueltas sobre faldas. Le decía a Arturo y a doña Olinda que había engordado un poco en la recuperación de la cirugía, que el médico había dicho que era normal por causa de las hormonas. En el cuarto mes, tuve que ser más cuidadosa. Compré unas fajas modeladoras en una tienda discreta de otra ciudad, lejos de Guadalajara, donde nadie me conocía. Usaba esas fajas apretadas por debajo de la ropa y por encima rebozos grandes, abrigos pesados, aun cuando no hacía tanto frío. Inventé que tenía frío constante, que no conseguía calentarme bien. Arturo casi no me prestaba atención. Estaba cada vez más obsesionado con el dinero de la herencia, con esa mensualidad que le parecía humillante, con los planes de alguna forma burlar el testamento. Pasaba horas encerrado en el despacho con los socios, haciendo cuentas, discutiendo estrategias. A veces escuchaba las conversaciones de ellos a través de la puerta. Hablaban en falsificar certificados, en sobornar funcionarios del registro civil, en crear un heredero ficticio en papel, todo menos aceptar que Arturo tendría que tener un hijo de verdad. Mientras tanto, yo me encontraba secretamente con el licenciado Eustaquio. Eran encuentros cuidadosos, planeados. Yo fingía que iba a la iglesia o que iba a visitar a mi mamá, y en realidad iba hasta el despacho de él en el centro. Era un hombre íntegro, ese abogado. Cuando le conté toda la verdad, la mentira de Arturo sobre el testamento, la cirugía forzada que no pasó de verdad, el embarazo secreto, quedó chocado. Pero no me juzgó. Por el contrario, dijo: Doña Clara, ese hombre cometió crímenes graves, coacción, intento de lesión corporal, fraude. Y cuando la señora revele que está embarazada, va a perder todo y cualquier derecho sobre la herencia. Juntos planeamos cada detalle. El doctor Sabio, ese médico que me había salvado, proporcionó todos los informes, los exámenes preoperatorios que mostraban mi embarazo, el reporte quirúrgico donde describió lo que realmente hizo, apenas un corte superficial, todo documentado y firmado. Arriesgó su propia carrera por mí y nunca voy a olvidar eso. El licenciado Eustaquio guardó esos documentos en secreto, esperando el momento correcto. Cuando vaya a revelar, doña Clara, me aconsejó una tarde de diciembre mientras tomábamos té en su despacho. Tiene que ser en público, tiene que haber testigos importantes, personas que no puedan ser compradas ni intimidadas por Arturo. Solo así, la señora estará protegida. Nos quedamos esperando la oportunidad perfecta y llegó en enero de 1973, cuando estaba en el 5º mes de embarazo. Arturo organizó una cena en nuestra casa, una cena pomposa, con los 3 socios principales de los ranchos, 2 abogados que había contratado para resolver la cuestión de la herencia, y hasta el juez de primera instancia de Guadalajara, el licenciado Baldomiro, un hombre importante que Arturo quería impresionar. El objetivo de la cena era presentar un plan para liberar el dinero sin cumplir la cláusula del testamento. Arturo estaba confiado, pensando que iba a conseguir engañar a todo el mundo.
Pasé el día preparando todo con doña Olinda. La mesa fue puesta con la porcelana fina, los cubiertos de plata, las copas de cristal. La comida fue esmerada. Pollo asado, arroz rojo, ensaladas, mole, vino importado. Estaba nerviosa, pero no dejé que se notara. Esa era mi noche. Esa era la hora de la verdad. Cuando los invitados llegaron allá por las 7 de la noche, me quedé en el cuarto arreglándome. El licenciado Eustaquio había llegado también. Arturo ni sabía que había invitado al abogado de su papá, pero dije que era protocolo, que necesitaba estar presente en cualquier discusión sobre la herencia. Arturo no le gustó, pero no podía rechazar enfrente de todo el mundo. Los dejé cenar primero. Me quedé escuchando desde el piso de arriba las conversaciones, las risas. Arturo, con esa voz falsa de anfitrión, ofreciendo más vino, contando chistes, haciendo encanto. Después del postre, cuando fueron a la sala de estar a fumar puro y beber coñac, Arturo comenzó a presentar su plan. Escuché fragmentos, él hablando en adoptar a un niño y registrarlo como si fuera hijo biológico, en sobornar médicos para hacer documentos falsos, en encontrar brechas legales en el testamento. Fue en ese momento que bajé las escaleras. Me había cambiado en el cuarto. Me quité la faja apretada que venía usando hacía meses. Me quité las ropas anchas, los rebozos, todos los artificios. Me puse un vestido que había comprado a escondidas, un vestido de tela fina, color verde oscuro, ajustado al cuerpo, que abrazaba cada curva, cada volumen. Y la panza de 5 meses, redonda, inconfundible, estaba ahí expuesta para que todo el mundo viera. Bajé escalón por escalón, despacio, agarrándome del pasamano. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que me iba a desmayar, pero respiré hondo y continué. Cuando llegué a la puerta de la sala de estar, todos estaban volteados hacia adelante, escuchando a Arturo hablar. Carraspeé bajito. Uno de los socios me vio primero y abrió los ojos como platos. Después otro, después el juez. Todos se quedaron en silencio, mirándome, más específicamente mi panza, con esa expresión de quien no cree lo que está viendo. Arturo volteó la cabeza despacio. Cuando me vio, la copa de coñac que sostenía se resbaló de sus dedos y cayó en la alfombra, derramando ese líquido ámbar. Su rostro se puso blanco, completamente sin color, como si hubiera visto un fantasma. Se levantó tambaleándose del sillón, apuntándome con el dedo temblando, y gritó con una voz estrangulada: «¡Eso es imposible! Tú estás operada, no puedes estar embarazada. Le pagué al médico para que te cortara». Silencio absoluto en la sala. Todos lo miraron chocados. El juez se levantó también, frunciendo el ceño. «¿Qué acaba de decir, señor Medina?» Arturo se dio cuenta del error demasiado tarde. Se había entregado, había confesado en frente de testigos importantes, un juez, 3 empresarios respetados, 2 abogados. Intentó retractarse, tartamudeando. No fue eso, quise decir, pero no lo dejé. Entré a la sala con la cabeza en alto, con toda la dignidad que había sido aplastada durante esos meses. Dijo exactamente lo que escucharon. Mi voz salió firme, clara. Arturo me contó que el testamento del suegro prohibía hijos, que si quedaba embarazada, perdería todo. Era mentira. Me llevó a una clínica en agosto pasado diciendo que tenía un quiste, pero en realidad le había pagado al médico para hacer una cirugía que me dejaría estéril. Quería garantizar que nunca pudiera darle el heredero que el testamento exige. El licenciado Eustaquio se levantó, tomó el portafolio de piel que había traído y sacó de ahí los documentos que habíamos preparado. «Señores», dijo con esa voz de abogado que no acepta contestación, «tengo aquí todos los informes médicos, los exámenes preoperatorios que muestran que doña Clara ya estaba embarazada de 3 semanas cuando fue llevada a la cirugía. El reporte del doctor Sabio, describiendo que por cuestiones éticas se negó a hacer el procedimiento que Arturo exigió e hizo apenas un corte superficial para simular la cirugía. Y tengo el testimonio del propio médico registrado en notaría, confesando todo». Distribuyó copias de los documentos para los abogados y para el juez.
Arturo estaba paralizado, viendo todo su mundo desmoronarse. El juez leyó los papeles con atención, con esa cara seria de quien está procesando algo grave. Después miró a Arturo con desprecio. Señor Medina Sánchez, lo que usted hizo constituye delito de coacción e intento de lesión corporal grave. Y en cuanto a la herencia, el licenciado Eustaquio completó. El testamento de Gumersindo Medina Sánchez es muy claro. Existe una cláusula secundaria que establece, en caso de incapacidad moral, mala fe o crimen cometido por el heredero Arturo contra la gestación o nacimiento de un heredero legítimo, la tutela legal de la fortuna pasará íntegramente a la madre de la criatura hasta que ésta alcance la mayoría de edad. O sea, debido a los crímenes que Arturo cometió, intentando impedir el nacimiento de su propio hijo, perdió todo y cualquier derecho sobre la herencia. Doña Clara es ahora la administradora legal de toda la fortuna en nombre del bebé que lleva. Fue como si una bomba hubiera explotado en esa sala. Los socios comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. El juez dijo que iba a abrir una investigación. Los abogados de Arturo intentaron argumentar, pero no había argumento posible. El crimen había sido confesado en frente de testigos. Los documentos eran legales e incontestables. Arturo me miró con un odio tan profundo que sentí un escalofrío. «Maldita perra», sisió entre los dientes. «Me engañaste. ¿Armaste todo esto?» «No, Arturo», respondí, poniendo la mano protectora sobre la panza. «Tú armaste contra mí. Yo solo sobreviví y mi hijo va a tener todo aquello que es suyo por derecho, todo aquello que tú intentaste robar». Esa misma noche, por orden del juez y acompañado por los socios que querían proteger el patrimonio de los ranchos, Arturo fue expulsado de la casa. Salió apenas con la ropa puesta y con la mensualidad que continuaría recibiendo, esa misma mensualidad que tanto despreciaba. La mansión, los ranchos, el dinero, todo pasó a mi administración legal. Y yo, que había sido tratada como nada, como un objeto descartable, me convertí en la mujer más rica de Guadalajara de la noche a la mañana. Pero más importante que el dinero, me había vuelto libre. Mi hijo nació en junio de 1973, en un día soleado de otoño mexicano. Le puse de nombre Felipe, en homenaje a nadie en particular. Solo quería que tuviera un nombre bonito, un nombre que fuera solo de él, sin cargar el peso de ninguna historia pasada. Cuando sostuve a ese bebecito en los brazos por primera vez, con esos ojitos oscuros mirándome con una confianza absoluta, me juré a mí misma: este niño va a crecer sabiendo que es amado. Nunca va a sentir lo que yo sentí. Y cumplí esa promesa. Crié a mi Felipe con todo el amor del mundo. Nunca le faltó nada. Comida buena, ropa limpia, escuela particular, profesores de música, de inglés, todo lo que necesitaba para tener una vida buena y digna. Pero más importante que eso, le di lo que dinero ninguno puede comprar: presencia, cariño, atención. Estuve ahí en cada fiesta de la escuela, en cada partido de fútbol, en cada momento importante. Y cuando hacía preguntas sobre el papá, le contaba la verdad de un modo que un niño pudiera entender. «Tu papá no supo ser papá, mi hijo, pero tienes mamá que te ama por dos». Arturo nunca más pisó nuestra casa. Continuó recibiendo la mensualidad del testamento. Era suficiente para vivir de forma modesta, pero nada comparado con la fortuna que había perdido. Escuché decir que se fue a vivir a Ciudad de México, que intentó algunos negocios que no funcionaron, que quedó amargado y solitario. En 1989 murió de un infarto solo en un departamento rentado. Cuando recibí la noticia, no sentí alegría ni tristeza, solo un vacío, una constatación de que ese hombre había desperdiciado la vida entera corriendo tras el dinero y había muerto sin tener nada que realmente importara. Administré la fortuna con responsabilidad. Los ranchos continuaron produciendo, los negocios prosperaron bajo la gestión de los socios honestos que mi suegro había elegido. Yo firmaba los papeles necesarios, participaba de las reuniones importantes, pero siempre con el licenciado Eustaquio a mi lado, orientándome.
Cuando Felipe cumplió 18 años en 1991, legalmente heredó todo como el testamento determinaba. Pero él, a quien había criado con buenos valores, me consultaba en todo. «Mamá», decía, «tú luchaste por esto. Mereces decidir». Juntos decidimos hacer algo bueno con ese dinero. Vendimos uno de los ranchos y usamos el dinero para construir una escuela pública en Guadalajara, una escuela bonita donde niños pobres pudieran estudiar con dignidad. Donamos para hospitales, para asilos, para instituciones que cuidaban mujeres en situación de vulnerabilidad. No hicimos eso para aparecer. Lo hicimos porque era correcto, porque sabía lo que era necesitar ayuda y no tener. Felipe creció, se graduó en agronomía, se casó con una muchacha buena llamada Luciana y me dio 3 nietos maravillosos que son la luz de mi vida. Vive aquí cerca, en una casa que construyó a unos 10 minutos de la mía y cuida las tierras que quedaron de la herencia con competencia y amor por la tierra. Es un hombre bueno, trabajador, honesto, todo lo que su papá no fue. Y yo, después de tantos años administrando fortunas y resolviendo cuestiones complicadas, decidí simplificar mi vida. Cuando cumplí 70 años, pasé todas las responsabilidades legales a Felipe y me jubilé de verdad. Hoy, a mis 73 años, vivo aquí en esta casita sencilla, en Guadalajara, la ciudad donde nací y donde pretendo morir. No es la mansión donde viví con Arturo. Esa la vendí hace mucho tiempo. No soportaba las memorias de esas paredes. Es una casa pequeña, acogedora, con un jardín enorme que es mi pasión y mi terapia. Despierto tempranito todos los días, hago mi café con leche, como un pedazo de pan dulce o de pastel de elote, y voy al jardín. Es ahí, metiendo mano en la tierra, regando las flores, conversando con las plantas, que encuentro mi paz. Cada rosa que florece es una victoria pequeña. Cada semilla que germina es un recordatorio de que la vida siempre encuentra un modo de continuar, aún después de las tempestades más terribles. Mis nietos vienen a visitarme casi todos los fines de semana. Tienen entre 8 y 15 años y les encanta venir aquí a comer mi pastel, jugar en el jardín, escuchar mis historias. No todas, claro. Algunas historias son demasiado pesadas para oídos jóvenes. Pero cuento sobre mi infancia, sobre los tiempos antiguos de Guadalajara, sobre cómo la vida era diferente. Y me abrazan y dicen, «Abue, eres la mejor del mundo». Mi vida hoy es sencilla, pero está llena. Tengo mis amigas de la iglesia con quienes tomo café en las tardes de domingo. Tengo a mi hijo que me llama todos los días para saber si estoy bien. Tengo a mi nuera que me trae comida cuando sabe que estoy demasiado cansada para cocinar. Tengo a mis nietos que llenan mi casa de ruido y alegría. Tengo mi jardín, mis libros, mis memorias, las buenas y las malas. Porque las malas también me enseñaron quién soy. Cuando miro para atrás, a mis 20 años de edad, cuando esa pesadilla comenzó, apenas reconozco a esa muchacha asustada e ingenua que era. La Clara de hoy es fuerte, es sabia, es libre. Sobreviví a lo peor que un ser humano puede hacerle a otro. Y no solo sobreviví, vencí. Transformé dolor en lucha y lucha en victoria. Y de esa victoria nació una vida buena, una familia amorosa, un legado de dignidad. No tengo rencor en el corazón. Arturo pagó su precio aún en vida, amargando en la soledad todo lo que plantó con su propia maldad. Yo, por otro lado, cosecho hasta hoy los frutos del amor, del coraje y de la fe, que nunca me abandonaron completamente, aún en los momentos más oscuros. Y es así, mis queridos, rodeada de flores y de amor, que vivo mis días aquí en Guadalajara, en la misma tierra donde nací, agradecida por cada amanecer, por cada abrazo, por cada pequeña alegría que la vida todavía me reserva. Mis queridos, si me están escuchando ahora y están pasando por algo parecido, si hay alguien controlándolos, manipulándolos, haciéndolos creer en mentiras para mantenerlos presos en una situación de sufrimiento, quiero que sepan algo. No están solos, no están solas. Y por más imposible que parezca en este momento, existe salida. Siempre existe.
Aprendí algunas cosas en estos más de 50 años, desde que vivía esa pesadilla. La primera cosa que aprendí es que cuando un hombre o una mujer o cualquier persona intenta quitarte el control sobre tu propio cuerpo, sobre tus propias opciones, esa persona no te ama, te posee. Y ser poseída no es amor, es prisión. Amor verdadero respeta, honra, protege. Amor verdadero no miente, no manipula, no lastima. La segunda cosa que aprendí es que la verdad siempre vence al final. Puede demorar, puede doler, puede parecer que las mentiras son más fuertes, pero no lo son. La verdad tiene una fuerza propia, una luz que no puede ser apagada por ninguna oscuridad. Cuando bajé esas escaleras con mi panza a la vista, estaba cargando la verdad viva dentro de mí. Y esa verdad destruyó todas las mentiras que Arturo había construido. La tercera cosa es que eres más fuerte de lo que imaginas. Era una muchacha de 20 años, sin estudios, sin recursos, sin nadie para defenderme. Pero cuando fue necesario, encontré fuerza donde ni sabía que existía. Aprendí a planear, a esperar el momento correcto, a ser estratégica. Y tú también tienes esa fuerza dentro de ti, aunque no puedas verla todavía. Si estás siendo controlada, manipulada, amenazada, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Puede ser un familiar, un amigo, un líder religioso, un profesional de la salud, las autoridades de tu país. En cada lugar del mundo existen personas y organizaciones listas para ayudar a quien está en situación de vulnerabilidad. No tengas vergüenza. No tengas miedo. La vergüenza no es tuya, es de quien te lastima. El miedo puede ser vencido cuando ya no estás sola. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, sé la ayuda que esa persona necesita. Sé el doctor sabio que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aún corriendo riesgo. Sé el licenciado Eustaquio, que eligió la justicia en vez de la lealtad al dinero. Sé la doña Olinda, que aún siendo solo una sirvienta, me trató con cariño cuando más lo necesitaba. Pequeños gestos de bondad pueden salvar vidas. Transformé el veneno que me dieron en medicina. Transformé el dolor en fuerza. Transformé el intento de destruirme en una razón para luchar. Y hoy, cuando miro a mi jardín florido, cuando abrazo a mis nietos, cuando veo a mi hijo ser el hombre honrado que su papá nunca fue, lo sé. Vencí y tú también puedes vencer. La vida siempre encuentra un modo de florecer, aún en la tierra más árida. Tú eres esa vida, tú eres esa flor que va a brotar, a pesar de todo. Gracias por haberme escuchado hasta aquí, por haberme dado este espacio para contar mi historia. Cada uno de ustedes que está del otro lado escuchándome es parte de mi sanación. Porque hablar, compartir, es una forma de liberar lo que estaba preso dentro del pecho por tanto tiempo. Y ahora, mis queridos, mis queridas de corazón, necesito pedirles un favor muy importante. Si esta historia tocó su corazón, si creen que necesita ser escuchada por más personas, especialmente por esas mujeres y hombres que están presos en situaciones parecidas, les pido, desde el fondo de mi corazón, que se suscriban a este canal ahora, aprieten ese botoncito rojo, activen la campanita de las notificaciones, porque cada suscripción es una forma de hacer que historias como la mía lleguen a quien necesita escuchar. Es una forma de decir, me importa, creo en la fuerza de la verdad. Quiero ser parte de esta cadena de esperanza. Y dejen aquí en los comentarios una palabra sola. Una palabra que resuma lo que sintieron escuchando esta historia. Puede ser coraje, puede ser justicia, puede ser esperanza, puede ser libertad. Voy a leer cada comentario, cada palabra, y voy a saber que mi historia no fue en vano. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque mientras están aquí, puede haber alguien sufriendo y necesitando escuchar que es posible vencer. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que encuentren fuerza en sus batallas y que nunca, nunca desistan de florecer.